Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Estamos hoy muy felices celebrando una sesión más del Seminario CELE, muy felices por la invitada del día de hoy, por quienes nos acompañan, que son ustedes, y también tener la presencia de nuestro querido amigo Adolfo Córdoba. Voy a leer una breve semblanza de la gran trayectoria que tiene Ana Cristina Herreros Ferreira. Ana Griot es filóloga, escritora, editora y narradora. Nació en León, España, y su abuela callaba cuentos. Así que pronto aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan. Tanto que años después, y ya emigrante en Madrid, se propuso escribir una tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Y así, investigando en la tradición oral, fue a dar en 1992 con la narración oral y empezó a contar. Y desde hace más de 20 años no calla. Luego, la voz se le llenó de tinta y comenzó a escribir cuentos populares del Mediterráneo, libro de monstruos españoles, libro de brujas españolas, la asombrosa y verdadera historia de un ratón llamado Pérez, geografía mágica y cuentos populares de la Madre Muerte. Todos ellos publicados en Ediciones Ciruela. Los tres últimos, La Mujer Esqueleto, Cuentos Antiguos de Gran Canaria y El Dragón que se comió el sol y otros cuentos de la Baja Casa Menace. Son algunos de los títulos de una aventura editorial en la que se ha embarcado y que se llama Libros de las Malas Compañías. Ha trabajado en Ediciones Ciruela como editora durante 25 años y en la actualidad codirige la colección Biblioteca de Cuentos Populares. La han traducido al catalán, al francés y al español mexicano. Ha participado en numerosos festivales internacionales y también le han dado algún premio, muchos premios. Entre otros, el diploma de honor de la Fundación Dieta Mediterráneo, que compartió en el 2012 con Michelle Obama, y 2 veces, 2009 y 2011, el premio que concede el ministro de Cultura de España al mejor libro editado. Y recientemente otros que, bueno, igual y ella nos comentará. Ha hecho hablar a un autista, sentarse a oír su conferencia a una princesa, y a 16 bebés en 6 meses prefirieron escuchar sus cuentos a tomarse el biberón. Ay, si su abuela levantara la cabeza. Muchas gracias, Ana. Estamos súper felices y cedo la palabra a nuestro querido amigo Adolfo Córdoba. Gracias, Sara. Qué linda forma de presentar a nuestra querida Ana, y qué gusto encontrarnos un domingo para hacer mole con las palabras y con la escucha. Está bien atenta por el trabajo que conocemos, que viene haciendo desde hace tanto tiempo Ana, y a todos ustedes, Marta, Daniel, May, Sara, de la complicidad aquí con Cele, y a todos los amigos que han seguido este seminario. Qué gusto saludarlos también hoy en domingo festivo. Y yo nada más agregar que a mí me parece fascinante poder escuchar a Ana, porque es una de esas personas que, un poco como Cristina Bolde-Faber, los hermanos Grimm, es como una hermana Grimm, ¿no? Tiene una parte de recopiladora, de buena escucha, de viajera, en otros tiempos, mucha de esa recopilación se hacía por carta y no era tan fácil trasladarse de un lugar a otro, y justo antes de empezar la grabación, Ana Cristina nos estaba contando de todos sus viajes y de lo que viene y de los diferentes proyectos que va de aquí para allá para escuchar. Y me pareció fascinante que haya alguien haciendo también ese trabajo que trasciende su propia frontera cultural. Entonces, yo creo que va a ser muy rico escucharte, porque en México hay una diversidad de lenguas, de miradas, de mundos, que no siempre, o que bastante más bien frecuentemente están invisibilizados, acallados, no publicados, no editados. Entonces creo que puede también resultar muy inspirador escucharte en esta doble faceta que tienes como Ana Cristina Herreros, que es como firmas tus recopilaciones, tus antologías, y Ana Griot, que es tu nombre de cuentera, como decimos por acá, de aedo. En México, entre los aztecas, había un término que es el cuicamatini. Entonces,
nosotros seríamos, tú serías nuestra Ana Cuicamatini, que es el Cuicamatini era el que contaba, el que estudiaba la música, el sabio de la música, el que cantaba las pinturas y los códices. Entonces, bueno, eso, felices de tenerte aquí, de escucharte y muy bienvenidas, bienvenidos todos. Adelante. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a la gente de SELE, a Adolfo, a Daniel, a Mayra, a Sara y a todas vosotras y a todos vosotros que estáis aquí haciendo mole conmigo, porque el mole se hace juntos, uno sabe igual. Bueno, mi abuela no contaba cuentos, mi madre tampoco, porque mi madre pertenecía a una cultura minorizada también, era gallega y nunca había ido a la escuela. Así que no sabía leer ni escribir, ni sabía tampoco castellano. Y cuando se casó con mi padre, iban en el tren camino de León, España, y mi padre dijo, ¡socorro!, que así se llama mi madre. Ni una palabra de gallego, que es la lengua de los brutos, porque hay gente, bueno, en este país hubo un tiempo en el que no solamente la gente tenía miedo, como mi abuela, y por eso callaba, sino que también las lenguas que no eran el castellano estaban prohibidas. Así que mi madre tuvo que callar y aprender a hablar castellano, pero como ella había escuchado sus cuentos en gallego y en portugués, porque su padre era portugués, nunca nos contó tampoco un cuento. Curiosamente, las primeras palabras que recuerdo de mi madre son una lenga-lenga que ella cantaba en portugués, porque su padre era portugués, que es una composición poética que se le canta y se le cuenta a los niños en Portugal. Y dice así. Teresinha de Jesus, de um golpe foi pro chão, acudiram 3 cavaleiros, todos de chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão, e o terceiro foi a quem Teresinha deu a mão. Tanta laranja caída, tanto sugo de limão, tanto, tanto, tanto amor dentro do meu coração. Tuc, 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 tuc. De laranjas quero um gomo, de limão quero um pedaço, de Teresinha de Jesus quero um beijo e um abraço. Tuc, 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 tuc. Teresita de Jesús, de un golpe se cayó, acudieron 3 caballeros, todos de gran condición. El primero fue su padre, el segundo su hermano, y el tercero fue a quien Teresita dio la mano. Tanta naranja caída, tanto jugo de limón, tanto, tanto, tanto amor dentro de mí corazón. Tuc, 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 tuc. De naranjas quiero un trozo, de limón quiero un pedazo, de Teresita de Jesús quiero un beso y un abrazo. Tuc, 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 tuc. ¿Veis que suena igual en castellano y en portugués? Pues esta es una lenga-lenga que mi madre me cantaba y fue mi primera aproximación, muchas gracias, mi primera aproximación a la literatura fue esta lenga-lenga que mi madre cantaba en gallego. Una mujer silenciada por muchas razones, por ser mujer, por ser gallega, por ser analfabeta, etcétera, etcétera. El primer acercamiento, de hecho, que tenemos los seres humanos a la literatura son estas canciones que cantan las madres, las tías, las abuelas, los padres, los tíos, que nos colocan en su regazo y además de darnos la leche, la lactancia, nos dan también la miel, como decía Sabater en un libro hermoso que se llama La infancia recuperada. Y esa miel que nos instilan es ese amor por las palabras, ese amor por los relatos, que está en la base de la lectura o la lectura no sucede. Así que fijaos que la literatura en un comienzo, en el comienzo de la biografía de un ser humano es oral, pero en el comienzo del ser humano también es oral. El comienzo de la literatura en castellano, en este idioma que tantas personas hablamos, es el silencio de las mujeres. La lengua de cultura era el latín porque era lo que hablaba Dios y la Iglesia, de la cual estaban excluidos prácticamente todas las personas, y la gente que no tenía acceso a la cultura cantaba en eso que se llamaba el vulgar, tan vulgar como el gallego de mi madre. Y en ese vulgar aparecen los primeros textos literarios que son líricos, porque son lamentos de las mujeres. Me refiero a las cantigas de Amado y Amigo,
galaico-portuguesas, a las cançons catalano-provenzales, a los romances judío-españoles o a las jarchas mozárabes, porque hubo un tiempo en el que en esta península convivimos. Bueno, pues este es el comienzo de nuestra literatura y todos los géneros que he mencionado son géneros orales que vienen de la oralidad y que se cantaban primero y luego se pusieron por escrito. Así que en el comienzo de la literatura escrita está lo oral. Lo digo en este foro que todos sois gente que estáis súper concienciada porque parece que se nos olvida que hay como esa oposición del oculto, que es lo escrito, frente al oral, que es eso que hace el pueblo, ¿no? Esa gente que no tiene cultura sino folclore, ni literatura sino folclore. Y esto hace que la mayor parte del mundo quede excluida de eso que llamamos cultura con mayúscula, porque la cultura en el mundo es oral. Esto de escribir y tener literatura escrita es algo que acontece a muy pocas personas en este mundo. Tristemente, pero así es, porque la mayor parte de las lenguas no tienen forma escrita. En África hay más de 2000 lenguas y prácticamente se cuentan con los dedos de una mano, quizás de dos, las que se escriben. Y sobre todo con los de una mano, las que se escriben desde hace tiempo. Por lo tanto, la mayor parte de la cultura en África sucede oralmente. La cultura, las leyes, las costumbres, todas esas escalas de valores que tienen los pueblos, todo sucede oralmente. De hecho, la historia de la humanidad, tenemos escritura y la historia comienza desde los indoeuropeos, el año 3500 a.C. aproximadamente, pero antes de eso es mucho más extensa la historia de la humanidad. Y todo ese periodo de tiempo que es extensísimo, la literatura también fue oral. Y ahí es donde hunden sus raíces los cuentos. El vestigio arqueológico más antiguo que se conoce sobre el uso inteligente del fuego es un hornillo que encontraron en una cueva en Sudáfrica hace 1.200.000 años. La historia de la humanidad, por lo menos, tiene 1.200.000 años. Y 3.500 y 5.500 años de escritura. El resto de la historia de la humanidad fue oral también. En ese momento, cuando se hace este hornillo hace 1.200.000 años, los hombres y las mujeres alargaron las horas de luz con este dominio del fuego y pudieron sentarse en torno a ese fuego para hablar y para hacer ese uso artístico de la palabra que es el relato. Este investigador que encontró, este arqueólogo que encontró el hornillo, encontró en estratos por debajo restos de una especie de depredador, un tigre de dientes de sable, que acababa violentamente con la población de homínidos. Después de haber encontrado el hornillo, en los estratos más superiores no aparecen esas muertes por la violencia de este depredador. Y llega a la conclusión de que las primeras palabras fueron para nombrar el horror, para nombrar la proximidad del depredador, para nombrar dónde se hallaba la comida, para explicar cómo zafarse del peligro. Así que fijaos que no estamos tan lejos de eso, porque ahora esto que es nuestro lenguaje y nuestras palabras y nuestro relato también están sirviendo para nombrar este horror que nos está aquejando y que está convirtiendo esa vida sin fisuras que teníamos en una incertidumbre continua muy fértil, por otro lado. Bueno, pues esto, el fuego, como decía, alargó las horas de luz y también provocó que la gente se sentara en torno al fuego. El fuego es un elemento fundamental en el relato y en los relatos, porque el fuego transforma lo crudo en lo cocido y transforma la palabra en el relato. El fuego es eso transformador que purifica lo impuro y de eso la Inquisición sabe mucho. Y también el fuego ilumina, tiene esa doble vertiente de todo lo simbólico que aúna aspectos positivos y negativos, ¿no? En torno al fuego se establece el círculo donde la gente se reúne para escuchar una historia. La condición para que se produzca esta oralidad narrativa es que quienes están ahí estén a la misma distancia del fuego, que no haya gente que tiene más preeminencia y gente que tiene menos, que todos seamos iguales. De hecho, el vehículo de transmisión del oral es la mirada, y la mirada horizontal, no la mirada desde arriba, que esa es la mirada de Dios, es la mirada del hombre, lo que hace
que establezcamos esa relación con el otro y sea eficaz eso que contamos. Por eso se cuenta en círculo, porque en un círculo no hay primeros y segundos, todos están equidistantes del fuego. Por cierto, que en muchas culturas los narradores, como en Burkina Faso, son los herreros, aquellos que tienen capacidad para dominar el fuego y hacer con el metal el arma, y que ese fuego también tiene esa capacidad de agudizar la palabra, de moldear la palabra en esto que es el relato. No solamente el fuego y el círculo, la noche también es importante. El día es el momento del padre, el momento del trabajo, de las leyes. La noche es el momento de la madre, de lo femenino, el momento del fuego, el momento del encuentro con las sombras que provoca el fuego y también el momento del encuentro con los que no están. Y es el momento donde aparece esto que se expresa con un lenguaje simbólico, que son tanto los sueños como los cuentos, que hablan, según Erich Fromm, el mismo lenguaje, el lenguaje simbólico. Pues esta noche también, como el círculo, nos iguala a todos, lo mismo que la muerte. Por eso es el encuentro con los que no están. De hecho, mi nombre de narrar es Ana Griot, y los griots son los narradores, el nombre común que designan los narradores del desierto del Sahel, del norte de Senegal y Mauritania y Mali. Y estos griots tienen un origen mítico. Cuentan que hace muchos años, en un pueblo lejano en África, sucedió algo prodigioso. Y esto prodigioso fue que se murió un señor. Que fijaos que podría no ser prodigioso porque nos morimos todos, pero es que se murió con una tremenda erección. Y claro, no lo podían enterrar porque se le quedaba la erección fuera de la tierra y esto provoca problemas vecinales. Así que el jefe del poblado decidió reducir aquello de la manera más natural que se le ocurrió. Pedirle a la primera esposa que yaciera. Y yació y se quedó embarazada y parió un niño que desde el primer momento se reveló como un ser dotado con el don de la palabra. Como era hijo de un muerto, sabía las historias de los que ya no están sobre la tierra. Y como era hijo de una viva, las traía a los que todavía vivimos sobre la tierra, para que no nos olvidemos de quiénes somos, para que no nos olvidemos de a dónde vamos y para que no nos olvidemos de dónde venimos. Es así como cuentan en África cuál es la función social de los que contamos historias. Mantener viva la memoria de los que no están. Esto que se llama identidad y esto que se llama memoria. Así que fijaos qué importante. Bueno, quería mostraros algo para que vierais como la importancia de esto, para que vierais como así en movimiento, digamos, esto de... Ay, a ver, aquí está, aquí. Para que vierais un poco... A ver. Voy a compartir pantalla con vosotros. Son los Baka contando historias. Los primeros Baka viven en la frontera entre Camerún, Congo y Gabón. Y son un pueblo que lleva 1.200.000 años. ¡Uy! 1.200.000 años. Ellos llevan bastante menos, pero llevan 120.000 años viviendo en la selva. Y llevan viviendo en la selva porque tienen una cultura basada en la escucha. Su literatura es oral. Llega la noche, se encienden millones de luciérnagas y de pronto aparecen pequeños fuegos en la noche por senderos que tú no habías identificado durante el día. Y son los Bakas que llegan con el fuego familiar, con un trocito del fuego familiar a construir el fuego comunitario. Porque ellos saben que lo público se construye con un poquito de cada uno, con un poquito de lo familiar, con un poquito de lo privado. Todavía no compartes pantalla, ¿Eh? Todavía no compartes pantalla. Hoy. Ellos, voy a compartir ahora mismo, ellos llegan, colocan su fueguito familiar y hacen el fuego comunitario. Y entonces se sientan alrededor del fuego. Y esto es lo que vais a ver ahora.
Likano emdianga te enianga te ngumanga likano eke ngamenge te ike kungamene. Bueno, ellos son los pigmeos Baka. Han sido su presidente Paul Biya, que vive en Suiza, ha entregado la selva a Francia a cambio de inmunidad política y los han sacado de la selva. Son cazadores recolectores y no saben cultivar. No tienen moneda ni clases sociales. Las mujeres construyen los mongulus la vivienda con lianas y hojas. Y además los han instalado los han sedentarizado en la tierra de los bulus, que son mucho más altos que ellos. Violan a las pigmeas Baka y conciben niños tan grandes que no pueden parir y se mueren. Además, los han alcoholizado porque saben muy bien que la forma de acabar con ellos es acabar con su cultura y con su tradición oral. Pero ellos, los pigmeos Baka, saben que no olvidarse de quiénes son, de dónde van y de dónde vienen va a permitir que un día quizás puedan regresar a la selva, si es que queda algo, porque en 5 años han deforestado el 20% ya de la selva, y que por lo menos puedan volver a tener derecho a las tierras. Así que fijaos para ellos esta literatura oral, qué importante es, porque expresa quiénes son y forman parte de su cultura y de su tradición. No solamente para esta gente es importante reivindicar su cultura y su tradición oral como parte de la cultura y no como eso que llamamos folclore de una forma tan despectiva, sino que hay grupos humanos que tampoco están pasándolo nada bien, y entre ellos los más damnificados por todo esto de la segregación racial y también de la cultura con mayúsculas son las personas con albinismo en África. Si ser negro en lugares donde son minoría es tremendo, no os podéis imaginar lo que es para un albino tener esa piel en un lugar donde la gente está muy pigmentada, sobre todo porque la gente está muy pigmentada porque el sol causa estragos. Los albinos son considerados fantasmas, espíritus, por su color. Creen que son gente que ha muerto y que no ha conseguido instalarse en la naturaleza, porque la base de todas las religiones que hay en África es el animismo, por no decir de todas las religiones en el mundo, el cristianismo también. Y por esta razón son secuestrados y mutilados y hechos pedacitos para hacer amuletos. Esto que sucede no es tradicional, sino que se pensaba que daban mala suerte. En el año 2000 los traficantes de órganos consiguieron revertir esta creencia y convencieron a los hechiceros de que daban buena suerte. A esto contribuyó un montón de leyendas que se forjaron, a veces con la mejor de las intenciones, diciendo que los albinos eran hijos de las estrellas o hijos de la luna. Y esto contribuyó a esa segregación de los albinos, a considerarlos seres de otro mundo y por lo tanto portadores de la buena suerte. Por esa razón, como decía, son secuestrados, mutilados, y lo que queda de sus cuerpos, que no quedan bonitos en los amuletos, que son sus vísceras, se las llevan los traficantes de órganos para el comercio del tráfico de órganos. Así que fijaos cuál es la situación de esta gente. En medio de esta situación nos pareció urgente y oportuno visibilizarlos como seres humanos, y lo único que nos caracteriza como seres humanos es la risa, el humor. Las hienas no se ríen. Y la capacidad de fabular, la capacidad de construir historias, de relatarnos. Eso es lo único que nos diferencia como seres humanos. También el lenguaje doblemente articulado, aunque hay estudiosos que dicen que las abejas también tienen lenguaje doblemente articulado. Esta articulación del lenguaje permite que podamos con una unidad, con un elenco mínimo de unidades lingüísticas, generar mensajes prácticamente ilimitados. Lo mismo que con un puñado de motivos folclóricos seamos capaces de crear infinidad de versiones de cuento, porque cuento tradicional no es el que habla de las tradiciones, es el que pervive en variantes. Tradicional quiere decir
que la transmisión es de boca a oreja. Eso quiere decir tradicional, no quiere decir que habla de tradiciones, ni muchísimo menos. Bueno, pues la manera de poder visibilizar a estas personas con albinismo es resaltar que tienen literatura. Literatura oral, como la mayor parte de la gente en África. Este fue uno de los objetivos cuando fuimos a escuchar a las personas con albinismo al país, a Mozambique, que es uno de los países asolados por esta creencia y por también la intervención de los traficantes de órganos. Y yo quería poneros para que escucharais una niña albina contando. Era uma vez. Era um gato e um rato. Eram grandes amigos. E um dia decidiram fazer uma viagem. O gato queriam fazer uma viagem para o lago. E caiu uma grande tempestade. O rato disse: tenho uma ideia. Vamos construir um barco de cascas de banana. E construíram um barco. No longo andando, amanheceu. E eles estavam andando. O rato sentiu fome e o gato não sentiu. O rato começou a roer as cascas. E o gato disse: oh, meu amigo, estou com tanta fome. O gato respondeu: estamos quase a chegar. Depois foram. O gato descobriu que ainda estão muito longe do lago. E o gato disse ao rato: oh, meu amigo, vou comer-te. Estou com tanta fome e vou comer-te. O rato estava tão sujo e disse: não podes me comer tão sujo assim. Vou tomar banho ali no rio. E o rato, ainda ia tomar banho, fugiu. E assim acabou a história. E agora o rato e o gato sempre só foram tão inimigos. Bueno, Rutzalana está contando un cuento, cuenta lo mismo que cuenta cualquier niño en Mozambique. Eso es lo importante de esta niña. Y esa quería ser nuestra visibilización, ¿no? Que no cuentan cosas de albinos, cuentan el cuento que contaría cualquier niño allí, porque no son diferentes, son niños, son niñas también, ¿no? Rutzalana está contando un cuento etiológico, no sé si lo habéis entendido, tiene un portugués muy fácil, pero cuenta la historia por qué los gatos y los ratones son enemigos. Entonces, bueno, es un cuento etiológico muy del gusto de los cuentos, el tipo de cuentos que más gustan en África son estos cuentos, bueno, en África en todas partes, estos cuentos que explican por qué algo, ¿no? Y Rutzalana está contando por qué los gatos y los ratones son enemigos. Bueno, pues allá que nos fuimos con estos niños, con estas niñas, recogimos cartón de la calle y ellos lo pintaron con sus manitas albinas de blanco, los cartones, y con esos cartones hicimos talleres de collage y hicimos las ilustraciones del libro porque uno de los objetivos es que ellos sean agentes de su propia cultura. Se hace cultura para los colectivos minorizados, pero no se hace cultura con ellos, sino para ellos. Y eso es súper importante porque la cultura es un derecho que tenemos todos los seres humanos, pero no solamente es uno de los derechos humanos, de hecho, pero no solamente a formar parte, o sea, a ser espectador de esa cultura, sino que tu cultura también sea valorada como cultura. Mirad, los vacas que habéis visto antes, hay pues, una ONG española que trabaja allí, que ha puesto escuelas infantiles, que fue con la que yo me fui allí a vivir con ellos y a escucharlos un rato. Y en noviembre del 2019, antes justo de la pandemia, y han tenido que de alguna forma configurar esas escuelas infantiles conforme al modelo educativo de Camerún. ¿Y qué aprenden los niños? A cantar el himno nacional desfilando delante de la bandera y a rezar el Padre Nuestro en francés. Esto aprenden los niños.
En este contexto nos ha parecido súper importante también rescatar el valor de incluir a los abuelos y a las abuelas en la formación de esos niños, ver cuál es su educación, y la educación de toda esta gente es oral. Si instauramos una educación basada en la lectoescritura, dejamos fuera de la educación y dejamos fuera de la cultura su cultura tradicional, sus cuentos tradicionales, a sus abuelos y a sus abuelas, que no saben, como mi madre, leer ni escribir. Entonces es muy importante rescatar el valor del oral y el valor de lo tradicional en el sentido de lo que se transmite de oreja a oreja, no de las tradiciones, porque hay tradiciones que no hay que respetar, ni muchísimo menos, pero sí de lo tradicional, de ese modo de transmisión que significa y que requiere esa presencialidad que hace que la relación con el otro sea de piel a piel, de mirada a mirada y de pálpito a pálpito. La relación que se establece con un niño cuando se le lee, puesto que no se le mira a los ojos, se establece a partir del libro. Es el libro quien medias esa relación. Pero en lo oral no existe esta reflexión del libro para acabar en el otro, sino que es una relación que se establece mirada a mirada, piel a piel y pálpito a pálpito. Es súper importante tener en cuenta todo esto cuando uno está trabajando con colectivos de gente que tienen culturas orales. Vosotros en México tenéis muchísimas lenguas, muchas de ellas no se escriben, y esa cultura y esa literatura es tan digna como los escritores que escribimos en castellano o que escribís en castellano, porque es de otra manera es como dar el mensaje de que lo oculto es lo que está en el papel, en el libro, y hay muchas maneras de leer, no solamente recorrer con los ojos el papel impreso. Y además detrás de eso también está el oral, porque eso se decodifica en términos de palabra que va a nuestro cerebro y que hace que podamos comprender, e imágenes también, y podamos comprender lo que estamos leyendo. Detrás de lo escrito siempre está la sombra del oral. Pero hay muchos colectivos que no tienen acceso a la escritura, que no tienen acceso a la lectura, y que por supuesto que hay que acercarles la lectura, y que hay que todo eso también acercarlo. Faltaría más, claro que sí, pero también es muy importante en paralelo trabajar con ellos ese valor de su cultura, esa necesidad de sentirse orgullosos. Fijaos, los Baka que van al colegio, los pigmeos Baka que van al colegio y que aprenden en francés, que es la lengua oficial de su país, porque las lenguas oficiales de los países colonizados, también de los de América, son las lenguas de las metrópolis, con lo cual esa relación que se establece con esa lengua materna, en teoría, es una relación súper peliaguda, súper tremenda. Bueno, pues esa cultura que se hace en francés hace que los niños sientan que la cultura está en el lado de los colonizadores, que está en Francia, no en su país. Y por supuesto, está en manos de una oligarquía que se educa en Europa, en Francia, pero no en los poblados Baka. Con lo cual sienten vergüenza de ser vacas, olvidan sus tradiciones, desprecian a sus mayores, etcétera, etcétera. Y esto provoca unos problemas que no os podéis imaginar, que van muchísimo más allá de lo cultural, va a la puesta en cuestión de los modelos de gobernanza o de las culturas que durante milenios, durante muchísimos cientos de miles de años, han preservado la selva, porque ellos tienen una cultura basada en el cuidado del medio ambiente. No cortan árboles, y no cortan árboles porque tienen un sistema de mitos, de relatos, donde hay un dios que se llama Komba, el anciano, con lo cual lo anciano aparece divinizado, que les ordena, Komba crea el mundo, grande y enorme para que quepamos todos. Y se lo pone ahí la selva también, que todo lo provee, que provee de todo a los seres humanos. Y coloca a los pigmeos Baka y a las pigmeas Baka y les entrega la selva con una condición, que no la llamen suya ni que le pongan vallas. Y así es como los pigmeos Bakas comienzan a vivir. Y también les dice que les ha entregado un mundo resonante para que lo escuchen, porque ellos tienen una cultura basada en la escucha, como todas las culturas orales. Y entonces ellos entrega también Komba las abejas que reproducen el sonido del universo. Pero los Baka olvidan el mandato de Komba, el anciano, y comienzan a discutir a grandes voces. Y después se reconcilian y se gritan también mucho. Así que un día Komba llega y llega dispuesto a echarle la bronca a los pigmeos Baka, pero ve que uno se va yendo hacia atrás
y le dice, tú que caminas hacia atrás, a partir de ahora te llamarás cangrejo y serás un cangrejo. Y ve como otro pigmeo, para huir de la reprimenda, se lanza a la profundidad del río y se va buceando y le dice, tú que desapareces nadando como un pez, a partir de ahora te llamarás pez y serás un pez. Y ve como otro repta por debajo de la hojarasca y Comba le dice, tú que reptas por debajo de la hojarasca, a partir de ahora te llamarás serpiente y serás una serpiente. Y ve como otro trepa por por la palmera, por el tronco de la palmera para esconderse entre la hojarasca. Y le dice, tú que trepas por la palmera, a partir de ahora te llamarás mono y serás un mono. Y así fue nombrando a todos los vaca que no querían escuchar. Y los fue nombrando con nombres de animales. Y los vaca creen que los animales son pigmeos que no quisieron escuchar. Por eso escuchan, para no convertirse en animales. Porque lo que nos hace animales es no escuchar. También Comba les pide que no corten los árboles. Y entonces las mujeres tejen, como decía, lianas y las cubren de hojas y hacen los mongurus, que son como una especie de úteros, lo mismo que los iglús de los inuits. Bueno, pues estas culturas que protegen la selva porque la consideran sagrada y porque tienen una serie de mitos, su literatura oral, que hacen que esto sea posible y que esto esté en su imaginario y en su intención también, en su forma de vida, está desapareciendo porque les enseñamos que la cultura es los libros que se publican en Francia o en Europa, da igual, en su caso como la lengua oficial es el francés, pues en Francia. Entonces empiezan a sentir desprecio por esas tradiciones y a olvidar todos los valores que están en esos cuentos y en esos mitos. Y eso está provocando también esa dejadez con respecto al cuidado del medio ambiente. Así que fijaos que nos va la vida en ello, ¿eh? De hecho, fijaos, todos los cuentos maravillosos que son los que cuentan las mujeres, los hombres cuentan leyendas, hazañas épicas, cuentan también historias hagiográficas de santos o de gente venerable o relatos novelescos, pero los cuentos maravillosos los han contado las mujeres durante milenios en todas partes del mundo. Pues estos cuentos maravillosos todos tienen el mismo esquema. Hay un personaje que tiene un conflicto, se pone en camino y en ese camino se encuentra con el otro, porque la autoayuda es un invento del individualismo norteamericano, estadounidense más bien, que ustedes también están en Norteamérica. Y este encuentro con el otro hace que, bueno, que el que se ha puesto en camino se detenga, se olvide de la consecución del logro y se detenga. Este otro, este donante, siempre es alguien necesitado, es una mujer que tiene hambre, es un niño que llora, es una anciana que no puede con un fardo de leña. El que se ha puesto a camino se detiene a ayudar. Y como se detiene a ayudar, es ayudado y recibe el don que le permite resolver el conflicto, encontrarse con lo femenino, que esa es la boda de los cuentos, y regresar al lugar de donde partió convertido en rey, que también es un símbolo quiere decir dueño de su propia vida. Estos cuentos de qué hablan, de que el otro no es el que te asesina, el que te mata, que esto es propio de sociedades que han basado su economía en la venta de armas, sino que el otro es el que te ayuda. También esto de considerar al otro un adversario es propio de estas lenguas patriarcales que tenemos desde el advenimiento de los indoeuropeos, donde el lenguaje era necesario que expresara al otro como el oponente. Y por eso desde el estructuralismo y Ferdinand de Saussure sabemos que la lengua se articula en pares de opuestos, que malo se opone a bueno, blanco a negro o alto a bajo. Pero hubo un momento antes de los indoeuropeos donde no había un dios padre patriarcal, sino una diosa madre, la diosa de la vida y de la muerte, y donde dicen unas antropólogas junguianas que se llaman Jules Cashford y Anne Baring que hubo una lengua que no estaba basada en pares de opuestos, sino que las palabras se complementaban, que las cosas se relacionan no por oposición, sino por complementariedad. Y esto es propio de culturas donde no hay guerras. De hecho, no hay hallazgos arqueológicos que evidencien la existencia de guerras antes de los indoeuropeos. Bueno, pues estos cuentos maravillosos que tienen este esquema del que he hablado, ¿no? Personaje que se pone en camino, conflicto, porque tiene un conflicto, resolución del conflicto, restitución del daño hecho, se le restituye el daño que se le ha causado y se impone la justicia, súper importante la justicia de los cuentos.
De hecho, esto que nos parece que los niños son crueles no es cierto, los niños son justos. Bueno, pues esto hace que el otro no sea tu opuesto, sino que el otro sea el que te ayuda. Y hay otra antropóloga que dice que gracias a que en esa hoguera paleolítica alguien tomó la palabra, seguramente fue una mujer, a juzgar por la cantidad de ellas que estáis hoy aquí, y contó una historia, esta historia. Y entonces el ser humano aprendió que el otro no es un oponente, sino alguien con quien colaborar, alguien con quien trabajar en común. Y los seres humanos, que eran carroñeros, porque tenían unas armas muy poco especializadas, una piedra tallada, cuando otros animales mucho más fuertes cazaban algo y todos habían despedazado su parte del botín y ya no quedaba nada, llegaban el hombre y la mujer con su piedra, golpeaban el hueso y sorbían el tuétano. Esa es la primera alimentación carnívora del ser humano, una alimentación carroñera. Pues después de la aparición del fuego, de la aparición de la palabra como relato y de estos relatos, los hombres y las mujeres, como los vaca, aprenden a cazar juntos. Y gracias a eso, la fuerza del individuo se suma a la fuerza del otro individuo, la fuerza de lo colectivo. Y gracias a la fuerza de lo colectivo, el ser humano, que era un ser muy poco preparado para sobrevivir en la cadena evolutiva frente a depredadores muchísimo más fuertes que nosotros, consiguió ser el rey, para bien o para mal, de la evolución y ser el rey de la cadena evolutiva. Y todo esto fue gracias a esa capacidad humana, que es la capacidad de narrar, de relatar historias. Y os puedo asegurar que en ese momento no eran escritas, no había libros. Así que yo creo que es muy importante todo este trabajo, ¿no?, de resignificación de esa cultura y de colocarle en el lugar que le corresponde, porque si no, estamos dejando fuera a mucha, mucha gente. En la concepción de la escolaridad basada en términos de lectoescritura no deja solamente fuera a gente que no tiene acceso a la lectura y a la escritura porque sus lenguas son orales, deja también fuera a gente que tiene dificultades con la lectoescritura pero que tiene otras habilidades, como puede ser gentes con dislexias o con cualquier otra dificultad de la lectoescritura. Entonces, habría que recuperar la oralidad de las aulas. Fijaos, no enseñamos literatura, lengua, pero desde la sintaxis, desde lo escrito, pero no hay como una enseñanza que vaya a proveer a los jóvenes, a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes, a nuestros niños y a nuestras niñas de esas herramientas que les permitirá ser eficaces comunicándose. Y la comunicación que establecemos entre nosotros no es escrita, es oral. Los jóvenes se relacionan por escrito con los WhatsApps y fijaros cómo escriben, pero oral es la comunicación. Y además, esta comunicación oral permite describir el mundo de una manera determinada y la capacidad para contar de otra manera permite vivir de otra manera. Así que fijaos qué importante es también esto, ¿no?, del trabajo del oral. Bueno, yo me formé en lengua y literatura española hispanoamericana, soy doctora en lengua y literatura, hice mi tesis doctoral con Diego Catalán Menéndez Pidal, el nietísimo de don Ramón Menéndez y Pidal en romancero tradicional, porque siempre con una abuela silenciada y una madre que no sabía leer y escribir me ha interesado muchísimo el límite entre lo escrito y lo oral y ese rescate de toda esa gente que se queda fuera, que es la mayor parte del mundo. Entonces, en este trabajo de resignificación de todo esto, aprendí muchas cosas, pero son cosas que uno aprende, pero digamos de una manera teórica, ¿no? Cuando realmente aterricé en esto fue cuando llegué a Senegal, que fue el primer lugar donde recalé en África. Fue una casualidad. Mi nombre Griot no me lo puse yo, formaba parte de un grupo de narradores que se llamaban Griot y empezaron a llamarme Ana la de Griot y con Ana Griot me quedé. Y un buen día me vi en Senegal, que también fue una casualidad. En el año 2012 me dieron ese premio del que hablaba Sara, que compartí con Michelle Obama. A mí me lo dieron por trabajar. Y ese año el libro, me dieron el premio porque el libro por el que me dieron el premio, Cuentos del Mediterráneo, se usó en la pacificación de los Balcanes. De hecho, ese libro en comienzo no era un libro, era un trabajo de investigación en fuentes folclóricas que me encargó el CIP, el Centro de Investigación por la Paz, para usar los cuentos tradicionales en la mediación internacional. Era el momento del fin de la Guerra de los Balcanes, los habían enfrentado más bien a albaneses, montenegrinos, serbios,
bosnios y croatas. Y en todo por cuestiones estratégicas y por cuestiones también de vender armas. Cuando hay excedente hace falta agitar a alguien para que les compre las armas a esta gente y siga reactivándose su economía. Bueno, después de la guerra se habían quedado súper dañados unos con otros, obviamente. Y la forma de trabajar esa mediación entre unos y otros que se le ocurrió al Centro de Investigación por la Paz fue usar como herramienta los cuentos tradicionales. Fijaos, este interés por el pueblo surge durante el romanticismo alemán. Antes de ese momento no existe el concepto pueblo, tampoco el de infancia. La infancia y los nacionalismos surgen en el siglo XIX durante el romanticismo alemán. Y los cuentos surgen como un intento o el interés por lo folclórico y por los cuentos y por las épicas también de los diferentes países, surgen como un intento de probar ese derecho a tener una identidad nacional diferente. Es un argumento a favor de los nacionalismos. Por eso los bibliotecarios hermanos Grimm o muchos otros en toda la zona del este, todos los padres de la recopilación de los cuentos tradicionales, son los padres del independentismo también. Bueno, en muchos lugares de América también es así, ¿no? Entonces, los ideólogos, digamos, de las independencias, de los independentismos, son también los que miran al pueblo y recogen esos cuentos tradicionales. Bueno, pues ya los hermanos Grimm se dieron cuenta de que estos cuentos alemanes, que dan existencia a eso que es Alemania, que existe desde el siglo XIX, porque antes era el Imperio Austrohúngaro, pues los cuentos alemanes son iguales que los polacos, iguales que los suizos, iguales que los catalanes, iguales que los de Murcia, iguales. Iguales que los mexicanos, iguales que los de Senegal, iguales que los de cualquier parte del mundo. ¿Qué cambia? Pues que el elemento mágico se adapta al contexto vegetal o al contexto paisajístico, digamos, ¿no? En el Mediterráneo el elemento mágico es la naranja, porque hay naranjas. En África no hay naranjas, entonces el elemento mágico es el baobab, porque hay baobabs. En Europa no hay baobabs. Entonces, cada uno le pone a los cuentos lo que tiene. Entonces, fijaos que ya los hermanos Grimm y todos estos recopiladores se dieron cuenta de que no existen cuentos alemanes, que los cuentos son universales. Luego existen versiones nacionales, pero no cuentos estrictos en su mexicanos, españoles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos estos intentos de explicar estos nacionalismos al final llevan a todos estos investigadores en los cuentos tradicionales pues a concluir que los cuentos son universales. Por eso se usaron estos cuentos en la pacificación de los Balcanes. Se le contaba un cuento a un kosovar y se le decía, ¿y este cuento de quién es? De mi abuela kosovar. Pues lo contó una abuela bosnia y entonces le poníamos el audio de la Bosnia. Entonces, claro, de pronto se daban cuenta de que las diferencias culturales no existen. O sea, que las diferencias habían sido económicas y habían sido estratégicas, pero no culturales. Y eso fue algo que de alguna forma los hermanó descubrir que los habían dormido con los mismos cuentos y que en su escala de valores estaban las mismas cosas porque habían construido su imaginario con los mismos cuentos también, ¿no? Bueno, pues 2012 me dan este premio que comparto con Michelle Obama. Entregaba el premio a la infanta Cristina. ¿Sabéis quién es esta? Pero ese año se le portó el marido mal y no la dejaron venir. Yo como me porté bien, fui. Que las personas que nos portamos bien vamos a donde nos da la gana. Pues ese año me descatalogaron el libro, porque en todos los países, México y España incluidos, los libros se descatalogan cada 7 años y se destruyen. En España Hacienda bonifica la destrucción y en México también. Entonces me escribieron de la editorial para pedirme que firmara la destrucción y yo fui a un colegio de monjas y aprendí a desobedecer. Y dije, no voy a firmar eso. Y me dijeron, te los tienes que quedar. Y yo dije, pues dámelos. Y me dieron 2.644 libros. Fijaos. De tapa dura, que pesan 2.000 kilos. Y tengo un vecino, yo vivo en Madrid, en el centro, en una casa de 1.800, y tengo un vecino de abajo muy simpático. Y no me parecía bien hundirle la casa. Entonces una amiga me dejó su casa de herramientas y allí metí todos mis libros, estuve regalando, vendiendo y donando. Y como no me parecía ético quedarme con este dinero, porque a mí me enseñaron que el dinero hay que ganarlo con el sudor de tu frente, y ese era un dinero que me había venido como regalado, digamos, ¿no? Pues entonces estuve buscando qué hacer con él, ¿no?
había estado hacía muchos años en la India y acabé en Nepal. Acabé en la India en un hospital de la Madre Teresa de Calcuta con mujeres moribundas y acabé en Nepal buscando a una española que se llama Vicky Sherpa, que tiene una ONG que enseña a morir a las niñas prostituidas por los indios a las que les han contagiado el SIDA. Porque nos enseñan a vivir, pero no nos enseñan a morir. Y como ya nos han quitado todos los cuentos sobre la muerte, pues tampoco, y han acallado a las abuelas y las voces tradicionales, pues entonces tampoco sabemos ya eso, ¿no? Y además, bueno, esto también da pingües beneficios a las industrias que te dan la ilusión de que no envejeces. Bueno, pues cogí, bueno, a que estaba contando lo de Vicky Sherpa. Hay una película de Iciar Boyain que se llama Una maestra en Katmandú, por si os interesa el personaje. Maravilloso. Que habla de esta Vicky Sherpa. Pues cuando estuve en Nepal no la encontré. Y 20 años más tarde, en el 2012, me la encontré en Madrid, debajo de mi casa, tomándose un vino en un bar. Y entonces lo interesante no fue ella, sino que estaba con una persona que venía de Senegal y que me contó que había un pueblo que había tenido lluvias torrenciales y se había perdido su precaria biblioteca. Entonces, el alcalde le había pedido ayuda a esta mujer para construir una biblioteca y llenarla de libros. Y entonces yo dije, uy, yo tengo dinero de la venta de los libros y libros. Así que con ese dinero compré libros en francés, porque la lengua oficial de Senegal es el francés. Y compré libros pues de los clásicos, porque dije, ¿qué les digo yo a estos? Compré Mallarmé, Racine, Corneille, compré Rimbaud, compré todos estos clásicos. Compré también cosas más contemporáneas, pero dije, bueno, vamos a llevar los clásicos, ¿no? Mejor, que con esto seguro que conecta. No tienen nada que ver con su cultura. Bueno, pues me fui con 2 maletas llenas de libros a hacer el germen de esa biblioteca y cuando llegué me di cuenta de que no había llevado libros para los niños. Y dije, ¿y a estos qué les prestamos? Y entonces le pregunté al bibliotecario, os voy a enseñar la biblioteca. A ver. Y luego os enseño al bibliotecario porque no tiene desperdicio, señor bibliotecario. La biblioteca. Es una biblioteca municipal, como veis, se llama Tebayata porque una chica que se llama Tebayata hizo una carrera entre Londres y York y consiguió el dinero para construir el edificio. Nosotras lo que hemos hecho ha sido, cuando digo nosotras hablo de las chicas de Malas Compañías, de la editorial, es llenar esa biblioteca de libros y también llenarla de contenidos. Había una bibliotecaria que habían defenestrado en Madrid porque no estaba muy de acuerdo con su jefa. Y entonces, como no la querían, me fui a la Comunidad de Madrid y les dije, si no la quieren, me la prestan. Y me la prestaron. Así que me la llevé aquí a la biblioteca y estuve haciendo un trabajo de construir de qué biblioteca quería la gente, ¿no? Con ellos. Bueno, fue súper bonito. Esta es la biblioteca donde llegamos a a montar esta biblioteca que os contaba. Y ahora que os quiero enseñar también al bibliotecario, porque el bibliotecario es increíble. Bibliotecario. Ahí está, ¿lo veis? Llega a la biblioteca con su cabra y pincha a la cabra a la puerta de la biblioteca para que se coma toda esa hierba que veis. Es estación de lluvias, por eso está así la hierba, si no estaría seca. Y la vigila para que los buitres que viven encima de la biblioteca no se la coman. Este era nuestro bibliotecario. Ahora ya no tenemos este bibliotecario porque dejó de ser bibliotecario y el alcalde, porque el bibliotecario lo paga la alcaldía, la mairie. Ahora tenemos una bibliotecaria que es la prostituta del pueblo, que por las noches, por las mañanas no trabaja, solo trabaja por la noche. Entonces el alcalde pensó en pluriemplearla y nos la ha puesto de bibliotecaria. Que pensamos, no van a venir los niños, pues vienen, y también sus padres. Y además la bibliotecaria, que es enorme, se tumba y fuma. Y decimos, Yara, no se puede fumar. Y dice, si no hay clientes. Entonces le decimos, clientes son los de la noche, los de la mañana se llaman usuarios. Es maravillosa, Yara. Así que nada, si tenemos bibliotecarios por aquí y alguna se anima, digo yo que podemos mejorar, ¿no? Que... Pero en principio estaba este bibliotecario. Como os decía, llegué y entonces de pronto pues le pregunté al bibliotecario, ¿aquí le contáis a los niños cuentos de niños?
Y me miró con cara de "estás tonta" y me dijo, si le contáramos a los niños cuentos de niños, ¿cómo se iban a hacer adultos? Fijaos. Porque los cuentos populares no tienen edad, se cuentan, construyen ese universo simbólico y además los niños entienden, están construidos, como dice Jacobson, Roman Jacobson, la literatura es ambigua y los cuentos tradicionales también. Los cuentan las mujeres mayores y los cuentan las mujeres mayores, como decía, y tienen ese doble lenguaje, ¿no? Porque como tienen que satisfacer a todos los públicos, usan palabras que tienen doble significado, esto que en México llamáis el albur, ¿no? Y que los niños no entienden, pero los adultos sí. Entonces se construyen de esa manera. No han llegado muchas de estas versiones porque los grandes recopiladores han sido hombres vinculados a la iglesia y por lo tanto recopilaron las versiones que más les interesó. Y quitaron de ellas todas estos cuentos que eran un poco subidos de tono, por decirlo de alguna manera. En Malas Compañías publicamos unos cuentos noruegos recogidos por Asbjørn y Moe a comienzos del siglo XIX, y cuando estábamos con el libro en la imprenta, un chico de Murcia que trabaja en la Universidad de Oslo nos llamó y nos dijo que había encontrado 50 cuentos más. Dijimos, imposible, porque habíamos publicado todos los que están en el proyecto Runeberg, que es el que reúne la totalidad del corpus de los cuentos de Asbjørn y Moe, que se usaron cuando Noruega se independizó, lo recogieron en una lengua que no se escribía porque la lengua de cultura era el sueco, porque pertenecían a la corona de Suecia, y por un país que no existía, porque Noruega formaba parte de la corona de Suecia. Cuando se independizaron, pues esos cuentos se usaron para normalizar la lengua. Fijaos qué importancia también, ¿no? Estamos hablando de no hace tanto, estamos hablando de mediados del siglo XIX. Bueno, pues este murciano había encontrado 50 cuentos más en un archivo privado, porque Moe, que era cura y llegó a ser obispo, mandó destruir 50 cuentos porque eran eróticos. Pero quien los fue a destruir le dio pena y los metió en un archivo privado y en el margen puso: nunca se publicarán, nunca se publicarán, nunca se publicarán. Pero como somos Malas Compañías dijimos, no, y los publicamos. Pasó lo mismo con los cuentos de Afanasiev rusos que se han encontrado hace poco, un montón de cuentos que Afanasiev intentó destruir, pero que alguien guardó y que también son prohibidos porque son eróticos. Entonces, este erotismo está latente en los cuentos tradicionales, porque los niños construyen su imaginario escuchando estos cuentos, ¿no? Dice George Jan, que nunca sé cómo se llama y cómo se apellida, en un libro del Fondo de Cultura Económica que se llama Los senderos de la imaginación infantil, que los niños y las niñas transitan por estos cuentos simbólicamente para aprender a ser adultos y que por eso hablan de la traición, de la muerte, de tener que elegir, de montones de cosas, ¿no? Bueno, pues el bibliotecario que habéis visto con su cabra, en ese momento no estaba Yara, pues me dijo que cuando yo escuchara Kakongo Kongo, que es la fórmula de inicio de los cuentos, y alguien contestara Ayambe, ahí había un cuento. Así que yo me iba por las noches a los fuegos donde las mujeres cocinaban pensando que no me veían, yo que soy un blanco perfecto. Y cuando escuchaba Kakongo Kongo, pum, encendía la grabadora de mi móvil y grababa. Y grabé 200 cuentos. El bibliotecario me los tradujo y yo pues puse una lista en la biblioteca que habéis visto dentro, obviamente, con los títulos de los cuentos y el abuelo o la abuela que lo contaba y con un icono también. Entonces, porque claro, escribía en francés, su lengua, el yola no se escribe. Entonces ponía el dragón que se comió el sol, lo cuenta la abuela Oma Yeyu y ponía un icono de un dragón. La niña de la calabaza, lo cuenta la abuela Bintu Yalo y entonces ponía una calabaza y una niña encima. Y entonces hice un listado con los cuentos que me parecieron más interesantes y más bonitos, a mí obviamente, y los puse allí en la biblioteca y los jueves invitaba a algunas abuelas y abuelos y a los niños. Y entonces los niños se podían llevar prestado un abuelo o una abuela, porque libros no teníamos, pero abuelos teníamos, y uno presta lo que tiene. Tenían que devolverlo en buen uso antes de que cayera el sol, que oscurece a las 6 de la tarde, porque si no penalizábamos. Y fue así como nos dimos cuenta de que la pretensión de montar una biblioteca en África, a veces, con la mejor de las intenciones,
genera esta exclusión o hace visible una vez más esta exclusión. En primer lugar, porque los protagonistas son blancos y no negros. O sea, os invito a que miréis cualquiera de los álbumes ilustrados que tenéis y la mayor parte de los protagonistas de los álbumes ilustrados son niños blancos y niñas blancas. Entonces, claro, ¿cómo reconocerse en ese? Los animales que aparecen en los cuentos, en los álbumes ilustrados, no suelen ser animales de la selva. Ahora ya hay narradores que escriben y narradores africanos también que viven en Europa y que escriben, y ha empezado a haber álbumes ilustrados donde hay leones y otras cosas, ¿no? Pero no suelen aparecer tampoco, ¿no? Tampoco aparece su entorno. Casamance está en un manglar. No hay cuentos donde el entorno sea un manglar. Entonces, es muy difícil que los niños se identifiquen con eso, incluso que reconozcan en eso que ven algo que les suene familiar. Entonces, se sienten totalmente excluidos de una lengua que no hablan, de unas imágenes y unos protagonistas que no son ellos, y de un entorno que no es el suyo, y de unos problemas que tampoco son los suyos. Entonces, fue así como después de prestar abuelos, durante todo ese verano, al año siguiente, volví con un ilustrador y durante el verano hacemos talleres en la biblioteca para que los niños se queden con nosotras en la biblioteca y no vayan al arrozal, porque en ese momento, en el verano, sucede el hivernage, que llueve torrencialmente, necesitan que llueva para que se inunde la tierra y se pueda cultivar el arroz, que es la base de su alimentación, pero también aparecen los mosquitos que inoculan el dengue y la malaria. Así que nos quedamos con ellos en la biblioteca para que no vayan al arrozal y hemos conseguido elevar un poquito la esperanza de vida de esos niños y de esas niñas. A falta de que se comercialice la vacuna para la malaria, de que a las farmacéuticas les olviden sus pingües beneficios y miren a África, pues ahí estamos intentando hacer un poco desde la biblioteca. Pero fijaos que también la idea era hacer un libro con sus cuentos, ilustrar con sus cuentos, ilustrar con ellos, con collage, y para que ellos también fueran artífices de esa ilustración, ¿no? Hicimos dibujos animados también. En el YouTube de la editorial Libros de las Malas Compañías podéis encontrar los dibujos animados que hicimos con los niños y las niñas de Senegal. También estuvimos en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el Sáhara. También hicimos dibujos animados con los niños albinos y también hemos hecho alguno, pero ya nosotros con los pigmeos vaca. Con los pigmeos vacas queríamos hacer collage, pero llevamos las tijeras y no había visto una tijera. Además, así que pintamos. Hicieron un trabajo súper bonito también, pintaron sus cuentos. Fue muy gracioso porque llegamos con las tijeras y alguien nos dijo, ¿habréis traído tijeras de punta Roma? Tijeras de punta redonda. Y entonces yo les miré y dije, ¿tú has visto los machetes que llevan los niños a la cintura? No tienen punta redonda. Los niños no se cortan, saben perfectamente cómo usar las cosas punzantes porque están acostumbradísimos. Bueno, pues hicimos con ellos todo esto y entonces pensamos en revertir, los vendemos en España obviamente porque allí el objeto libro es una cosa que no se entiende tampoco, ¿no? Pero fijaos, hemos conseguido que este pueblo sea conocido en todo Senegal porque tiene una biblioteca. Es maravilloso. Y de hecho, cuando vienen los pocos turistas que llegan, porque hay minas antipersona en esta zona que vendió Portugal, porque tienen un conflicto de independencia con Dakar, con la capital de Senegal, lo primero que le enseñan es la biblioteca. Fuimos a ver al rey, tienen un rey que se llama Sulumbo Yeyu, que es maravilloso. Eligen al rey, fijaos. Cuando muere el rey, los que tienen el fetiche del poder, porque el contrato social para ellos es que cada barrio, por decirlo de alguna manera, tiene un fetiche necesario para la vida comunitaria. Los que tienen el fetiche del poder viven vino de palma, que se llama vino, pero tiene 60 grados, y cuando todos duermen, sueñan, y cuando sueñan todos con la misma persona, a ese lo eligen rey. Pues fuimos a ver al rey y a contarle que íbamos a hacer cosas en la biblioteca y él fue el primero que nos mandó a sus niños. Es un rey que no tiene nada, o sea, es un rey, de hecho tiene que estar en el bosque sagrado escuchando los problemas de todo el mundo y luego tiene que resolverlos con su propio pecunio, que no tiene. Le han dado un coche oficial, entre comillas, y el coche está aparcado delante del jardín sagrado del rey para que, con las llaves puestas para que lo use quien lo necesite. Casi como nuestro rey, ¿eh?
Bueno, es verdad que también se puede rasgar para hacer collage, pero les gustaba mucho más pintar. Y además utilizan pigmentos también los niños y tienen también pinturas corporales. Entonces ellos preferían pintar, los niños vaca, y entonces decidimos hacer con ellos pintar, ¿no? Bueno, pues como decía, ¿no? Fuimos a preguntar qué querían que hiciéramos con el dinero que obteníamos de la venta de los libros, los vendemos en España, y les entregamos el 10% de autor a ellos, ¿no? Y nos dijeron que apoyáramos a la red que enseña español. El idioma más codiciado como segunda lengua en los liceos, donde van fundamentalmente niños y no niñas, porque las niñas trabajan desde que son muy niñas y nos escolarizan, aunque ahora también hay alguna, pero vamos, las mujeres mayores de 30 años prácticamente ninguna sabe leer. Bueno, los hombres tampoco, ¿eh? Bueno, pues en estos liceos la lengua en la que se escolarizan es el francés, pero la lengua más demandada como segunda lengua no es el inglés, es el español. Y no es por España, sino porque de allí salieron la mayor parte de las personas esclavizadas que fueron a América. Y ellos son animistas y creen que en América viven sus ancestros y hablan español. Y a ellos les gusta mucho hablar con los ancestros. Por eso aprenden español, fijaos. Bueno, pues apoyamos a la red que enseña español, tengo varios grupos de aprendizaje con ellos y me demandan lo que sea. Una lección magistral sobre la generación del 27 y yo me conecto con ellos por Skype y hablamos y les hago una lección les mando algún PDF con documentos de la generación del 27, etcétera, ¿no? El libro que leen es el Lazarillo de Tormes, porque es lo único de nuestra cultura que les resuena, lo único. Porque existe una realidad en Senegal que son los niños talibés, que son niños que las mamás entregan a los marabús para que se hagan hombres de bien, y las mamás y los marabús los ponen a pedir con unas latas de conserva vacías y si no llevan dinero les pegan y se convierten en pequeños delincuentes. Fijaos, lo mismo que el Lazarillo de Tormes. Así que como solamente el Lazarillo de Tormes, como bien sabéis, es un libro del siglo de oro español. Entonces ellos, el único libro prácticamente que leen es ese. Entonces hablan español del siglo XVII. De hecho, algunos de ellos tradujeron algunos de los cuentos del Yola al castellano y las traducciones eran: Cata, amiga liebre, ¿por dónde vas a estas horas? No conseguí convencerlos de que en España ya no hablamos así. No tienen acceso a nada nuestro. Es impresionante o sea, a pesar de todo, o sea, prácticamente no tienen acceso a nada. Entonces es muy increíble, parece que esto de la globalización nos hubiera unido y no es verdad, es mentira. Hay gente que sigue sin tener acceso a nada. Los profesores de español no han estado nunca en España ni en ningún país de habla hispana. Nunca. Han leído igual el Lazarillo de Tormes y algún fragmento de alguna cosa en castellano. Tienen una educación muy limitada. Bueno, son increíbles y tienen muchísimo interés, pero no tienen casi medios. Bueno, pues nos fuimos a leer el Lazarillo con ellos también, pero de pronto descubrimos que las mujeres no venían a la biblioteca. ¿Por qué no venían? Porque no saben leer. Si haces una biblioteca con libros en francés, las mujeres no entran, porque no tienen nada que ver con ellas y porque no tienen acceso a esos libros. Por lo tanto, en la biblioteca ahora hay libros y también bibliotecas sonoras, con audios de sus cuentos en su lengua. Súper importante las bibliotecas sonoras, recoger la voz de la gente, súper, súper importante. Bueno, pues fuimos a preguntarles si querían aprender a leer, nos dijeron que sí, les preguntamos en qué idioma, cruzamos los dedos para que no fuera en el suyo, que no se escribe, estuvieron 3 meses de asamblea y al cabo de 3 meses decidieron que querían aprender a leer y escribir en francés. Pero como no saben, ahí están, les compramos un pizarrón, ¿veis? Aprenden primero francés y luego aprenden a leer y a escribir en francés. Pagamos el profesor y pagamos todo el material que necesitan con la venta de los libros. Y ahora hemos recogido pantalones vaqueros con la crisis esta que ha provocado Amazon con el papel y por muchas razones también, porque el papel es algo bastante desconocido en África. Hemos decidido hacer libros en otros soportes. Y hacemos libros, mirad, en pantalón vaquero. Recogemos el pantalón vaquero de los niños de un lugar cerquita de Madrid que se llama Leganés, que es como Senegal, pero con las letras desordenadas.
y hacemos hojas de pantalón vaquero. Y las mujeres, con un prototipo que hemos hecho en la editorial, ilustran su libro. Es un libro sin palabras, por lo tanto, es un libro oral. Y aquí en el sobrecito este que viene aquí, con los créditos, el ISBN y todo, porque es un libro con ISBN y depósito legal y de todo, ¿eh? Hemos puesto un código QR donde aparezco yo contándolo y el texto. Pero luego cada cual lo puede contar como quiera. Así que nos mandan, estamos estimulando el movimiento cooperativista femenino, porque las mujeres tienen acceso al trabajo, como en todas partes, pero no al trabajo remunerado. Entonces, estamos estimulando una cooperativa de mujeres handicapés que han perdido a veces brazos y piernas por las minas antipersona y que están cosiendo libros, fijaos. Hacen una producción de 20 libros al mes, pero no nos podemos quejar. Es maravilloso. Bueno, pues otra vez, ¿no? Si hubiéramos dejado a toda esta gente fuera, ¿qué sentido habría tenido hacer una biblioteca y llenarla de libros? Si los niños no hubieran tenido acceso, si las mujeres no hubieran tenido acceso. Si haces una biblioteca pero no enseñas a leer a la población, ¿cómo tiene acceso esa gente a lo que tú pones dentro de la biblioteca? Si haces una biblioteca y pones libros que no tienen ningún sentido para ellos, estás colonizando su imaginario, estás haciéndoles sentir que la cultura está en tu país y no en el suyo. Y estás haciéndoles sentir menos, que son menos que el resto de la gente que tenemos esa cultura escrita con mayúscula. Y ellos también tienen cultura y también tienen literatura. Literatura oral, aunque sea un contrasentido porque literatura viene de letra. Y la letra es ese grafismo que aparece en los libros escritos, ¿no? Así que ahora estamos sobre todo llevando libros silentes, libros que no tienen texto, y estamos haciendo libros con ellos. Tenemos un proyecto súper bonito que se llama Lee con África. Hemos hecho 1000 libros en francés y 1000 libros en castellano. Y durante la pandemia, un camión que transportaba neumáticos nos transportó los libros. Fui a medir el agujero de las ruedas a ver si me cabían las cajas de los libros. Y cabían. Así que el camionero me llevó las cajas con los libros a Senegal. Llegaron en medio de una trifulca que se montó porque Macky Sall, el presidente de Senegal, apresó sin cargos a su opositor y lo metió en la cárcel. Y se montó una revuelta increíble y en ese momento llegó el camión con los libros. Entonces, cada vez que vendemos un libro en España, en castellano, entregamos un libro en Senegal a un colectivo, un libro o una serie de libros a un colectivo y conectamos a los lectores. Conectamos colectivos de lectores, colegios, clubes de lecturas en bibliotecas, etcétera, para mantener una relación con ellos que no esté basada en recojo libros, bolígrafos y te los mando, ¿no? Porque eso es una cosa así como de ropero parroquial, ¿no? Tú te colocas aquí y el que recibe aquí, que recibe lo que no te vale, el bolígrafo que se te va a quedar seco, etcétera. Y ellos están ya muy hartos de recibir toda nuestra basura. Y por otro lado, establecemos una relación igualitaria basada en que todos los lectores leemos el mismo cuento en francés y en castellano, pero son sus cuentos, no son los nuestros. Y está siendo súper emotivo y súper emocionante porque lo importante es el encuentro. Y luego hablan del libro o no, o hablan de cuál es su plato favorito, claro, no comen las mismas cosas tampoco, o de qué deporte les gusta practicar, a ellos sí les gusta mucho el fútbol. Entonces, bueno, y hablan de pronto hay gente en España, en algunos pueblos, que nunca ha visto una persona negra. Entonces, de pronto es como muy sorprendente también, ¿no? Ver tantos juntos. Es maravilloso, pero sobre todo queremos hacer esto, ¿no? Las bibliotecas sonoras son increíbles. Hicimos un proyecto en Madrid antes, pues también 2018, más o menos, resignificando un espacio que era un espacio baldío que había delante de una biblioteca. En una zona de realojo gitano, con población gitana, construyeron una biblioteca municipal. Los gitanos querían un centro de salud y les construyeron una biblioteca. Y el patriarca llegó y dijo, aquí no va a entrar nadie. Entonces se dedicaban los gitanos desde las ventanas de sus casas realojadas a tirarle piedra a los usuarios para que no fueran a la biblioteca. Y en medio de este conflicto aparecimos nosotras a resignificar ese espacio, el espacio baldío. Primero enseñamos a la gente a ver ese espacio baldío, los espacios baldíos no lo están llenos de cosas que no vemos y por lo tanto a rescatar el valor de lo invisible. Nos reunimos con los colectivos de vecinos para ver qué querían en ese espacio y querían una rotonda. ¿Se llama rotonda en México? A ese sitio circular, una rotonda. Un parque con estatua ecuestre. Fijaos, o una comisaría de policía.
Claro, hay que saber leer. ¿Qué querían? Nosotros ningunas éramos urbanísticas, íbamos a resignificar ese espacio, pero a través de la cultura, no a través del urbanismo. No podíamos construir nada. Entonces, pensamos, ¿qué quieren? Quieren parque con estatua ecuestre. Quieren un sitio digno. Una comisaría, un sitio donde se sientan seguros. Y una rotonda, un sitio donde pasen cosas de una manera ordenada. ¿Qué hicimos? Un parque sonoro. Fuimos a escuchar a qué suena ese barrio, porque ese barrio es un barrio periférico de Madrid que está fuera del centro, que el centro lo establece la M30, que es el cauce de un arroyo, el arroyo de la Broñigal. Y entonces ellos están en la periferia y es un barrio muy, muy pobre, muy obrero. Y ese barrio suena de muchas maneras. Suena en guaraní porque hay paraguayos, suena en gitano porque hay gente en caló, vamos, porque hay mucha población gitana, pero también suena con acento peruano, suena con acento mexicano, suena en polaco, suena en árabe, suena en rumano, suena de muchísimas maneras. Entonces fuimos a escuchar a qué sonaba ese barrio, recogimos todo eso, hicimos una biblioteca sonora y metimos la voz de las gitanas dentro de la biblioteca. Recoger la voz de las gitanas fue toda una experiencia, porque para recoger la voz de alguien tienes que crear un clima donde el otro se sienta en igualdad contigo. Cuando fui a escuchar al Sáhara, el Frente Polisario me había concertado las entrevistas, pero las mujeres, yo llegaba a las jaimas, iba a escuchar solo a las mujeres, a las reuniones donde las mujeres se reunían a tomar el té y yo llegaba, pero claro, llegaba la europea. Además, el Sáhara fue una colonia española y bueno, y el Sáhara fue una provincia española también. Entonces de pronto yo grababa y decía, ¿ahora? Y me decían, no, vamos a jugar. Entonces sacaban un palo con muchas puntas y yo jugaba con ellas, pero como no sabía jugar, perdía. Entonces se reían de mí. Después de jugar durante una hora, yo decía, ¿ahora? Y me decían, no, ahora a tomar el té. Entonces hacen 3 tés. Fuerte como el amor, fuerte como la vida, amargo como el amor y suave como la muerte. Y cuando has tomado los 3 tés, otra hora, porque hay que encender el infiernillo, poner el agua, que cuesta, echarlo, pasarlo de un sitio a otro. Después de una hora más, ya decían, ahora, porque en ese momento ya estábamos todas en el mismo nivel. Para escuchar a las gitanas no conseguía que me contaran nada. ¿Cuándo empezaron a contar las gitanas? Cuando apagué la luz. En ese momento empezaron a contar, porque la noche a todos nos iguala y porque ellas cuentan de noche. Y fue maravilloso. Fue absolutamente maravilloso el proyecto se llamó Paraíso Inhabitado porque la biblioteca era la biblioteca de María Matute, que tiene un libro que se llama Paraíso Inhabitado. Entonces fue una cosa súper, súper interesante este proyecto de resignificar todo este espacio a través de la escucha y de hacer este parque. Hicimos un parque sonoro también, como os decía, que fue impresionante porque cuando implantamos, eran como una especie de aparatos. A ver, que los tengo en el móvil, no los tengo en el ordenador, porque si no os los enseñaría. A ver, que los tengo. A ver, se los enseño así, a ver si los veis aquí. A ver. Sí Ese se es ve, Ana, sí se ve, el- ¿eh? Sí lo genial. vemos. Es el parque sonoro, ¿veis? Y pusimos eso tiene 1,75 m de alto y está fraguado en el suelo. Están comunicadas de 2 en 2, de forma que cuando hablas por una no sabes quién te escucha. Que esto era esta cosa de visibilizar la comunicación. Y dentro pusimos unos chips donde se oye a una mujer cantando el Corán, a una gitana contando un cuento, a una abuela hablando de por dónde iban los arroyos por ese barrio. Fue precioso. También hay una banda sonora, contratamos a unas mujeres que se llaman cuidadoras de sonidos que vinieron con unos aparatos súper sofisticados y hicieron una pieza sonora que se llama A ras de suelo porque pusieron unos sensores en la tierra y es que el suelo suena. Suena el sonido del viento, suena la tierra que se arrastra. Contratamos a un artista sonoro también vasco con el tema del agua y la gestión del agua. Y entonces vino y como el río no suena, pero nosotras sí, enseñamos a las abuelas del barrio a grabarse con el móvil mientras hacían pis. Hizo una pieza sonora que se llama Aguas Menores, que también está aquí. Porque el río no suena, pero nosotras sí.
Se quejaban de que no se oía el río, entonces les pusimos un chip en el río con una antena y en frecuencia modulada 87.2 se podía oír en tiempo real el ruido del río. Se quejaban de que no se veía el centro y les pusimos en la biblioteca un periscopio para que vieran el centro. Pusimos también un topófono para que escucharan la tierra y un eolófono que rescataba el sonido de los árboles y lo bajaba a un paseo para escuchar a qué suenan los árboles. Bueno, fue súper bonito. Entonces hicimos un paseo con un mapa que bordamos, que buscaba rescatar a la gente que transitaba por la vera del río y llevarla a este barrio, para que conociera el barrio y para que viera a qué sonaba este barrio. El día de la inauguración contratamos bailarinas y vinieron a bailar vestidas del mismo color que los aparatos. Fue súper divertido. Bueno, esta es la biblioteca. La biblioteca que pusieron en lugar del centro de salud. Cuando fuimos a fraguar mirad, una mujer marroquí escuchando el aparatejo. Cuando fuimos a fraguar los aparatos, la policía acordonó la zona porque teníamos que hacer zanjas para que no se cayera nadie. Y nos dijeron, ¿cuándo vienen los políticos? Esto era un jueves, dijimos, el sábado. No va a durar. Pues lleva 3 años y no lo han vandalizado. Han ido los antropólogos a ver por qué no lo vandalizan y bueno, la respuesta es bien sencilla, porque es suyo y está su voz. Porque respondimos a sus necesidades de una manera creativa y porque de alguna manera estuvimos ahí haciendo cosas. Bueno, hicimos un paseo también porque encima de ese solar baldío pasan un montón de pájaros y entonces estuvimos reconociendo los pájaros que pasan por nuestro barrio. Y después hicimos un paseo con la gente sin hogar y paseamos por los caminos del deseo, que son los caminos que trazan los pies de la gente que busca un atajo. No sé si en México se llaman así estos caminos, en España se llaman caminos del deseo. Entonces, transitamos con las personas sin hogar y con los excluidos del sistema educativo por esos caminos del deseo, los mapeamos dentro del barrio y les hicimos una intervención poética en ellos también. Entonces, bueno, fue absolutamente maravilloso. Todo el trabajo, estuvimos 2 años trabajando en este proyecto, en este barrio, resignificando ese espacio y hacer que esa población que sentía la biblioteca que no era suya, sintiera que dentro había algo suyo, su voz. Porque ¿qué le interesa a un gitano de una biblioteca donde no hay nada que pueda conectar con su cultura? Sino todo lo contrario. Entonces es muy importante. Por aquí me dicen que el trabajo de Eva Julián Sound and Live. ¡Guau! Lo revisaré. Me interesa muchísimo todo el tema de los paisajes sonoros también, que me parece una cosa absolutamente maravillosa, es increíble, increíble. Bueno, pues son las 6:30 y queríamos que esto fuera un poco dinámico también y que no sé si me queda algo más por enseñaros estas cosas que yo me había puesto aquí. Bueno, a Josep, que es uno de mis informantes africanos, uno de esos abuelos que prestábamos. Os lo voy a enseñar. ¿Lo veis? Dice él que tiene 110 años. Puede ser porque a la gente africana no se le nota mucho la edad y se nota que este señor es mayor, sobre todo por los ojos. Maravilloso. Nos contó en Yola Kwatai un montón de cuentos. Bueno, dice Amadou Ampateba que en África cuando muere un anciano arde una biblioteca y así es. Así que es urgente y necesario ir a escucharlos para preservar esas bibliotecas y grabarlos para que cada vez que se nos muera un anciano, con él no se vaya a una biblioteca. Así que os animo, gente, a que hagáis este trabajo de escucha si os apetece y a que tengáis en cuenta a toda esa gente que se queda fuera cuando decidimos un acervo de una biblioteca de determinada manera, o cuando soñamos con las bibliotecas de determinada manera, ¿no? Y cuando no pensamos en que hay muchas maneras de leer y que el mundo también se lee y que la escucha es fundamental y sobre todo tener en cuenta a todas estas personas, ofrecerles obviamente también esa literatura de la que gozan los que leen, pero también llevar a esos que leen esta literatura oral de los pueblos y de la gente y de los colectivos que no tienen voz. Siempre acabo de la misma manera, pero igual voy a escuchar vuestras preguntas para como concluir con esta pequeña anécdota al final, cuando llegue nuestra hora. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenas fiestas y vamos a seguir haciendo mole por acá desde el Puerto Jarocho y que allá también, ya saben que como dicen, el mole se hace en conjunto, pues lo seguiremos haciendo juntas. Muchísimas gracias, Ana. De verdad que ya sentimos que eres entrañable para todas nosotras y nosotros y pues que tengan unas felices fiestas. Por allá y a cuidarnos mucho y a seguir cultivando la palabra. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.